Comenzaremos una serie de clases virtuales, siendo esta una de las primeras. Como lo hablamos en la clase pasada, que este día veríamos lo que es los enfoques teóricos sobre la educación. Creo que después que hemos aclarado, hemos reflexionado y analizado el término de educación, ya es más fácil y más comprensible hablar los siguientes temas. La educación siempre ha sido un objeto de estudio de todos los grandes pedagogos y filósofos. Este día hablaremos unos pequeños temas de ciertos personajes históricos que han hablado acerca de la educación desde el punto de vista teórico. Empecemos pues con Platón. Platón hablaba algo bien interesante de lo que es la educación. Él lo ha hablado mucho en esto que es el mito de la caverna, el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Él ponía como ejemplo que el ser humano estaba en una caverna, estaba oscura, eh, estaba, estaba queriendo salir, pero no podía, porque pensaba que no tenía la capacidad, pero que había un personaje que le ayudaba a salir de ese lugar, que le ayudaba a salir de esa ignorancia a que llegara el conocimiento y aplicando lo que es la educación, aplicando, diríamos, lo que hoy hablamos en día cuando encontramos a una persona que todavía cree en mitos, pero cuando llega el conocimiento, como el caso de las de las primerizas, podríamos decir, cuando hay las abuelas que les dicen algún mito, alguna costumbre de cómo criar a los niños, y cuando ellos ya llegan, salen de ese mito, llegan a conocer, se dan cuenta que les hace libre. Y como nos lo va a decir Platón, el aprendizaje va a ser doloroso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquello que ha sido enseñado ya hay que quitarlo del cerebro. Para eso lo va a decir también Platón que se va a necesitar un gran esfuerzo para superar aquellas opiniones cotidianas que hemos tenido y elevarnos verdaderamente al conocimiento que nos van a llevar a la verdad. Platón también nos hablaba de lo que era una verdadera educación, que esa tenía una obligación, y esa obligación era superar el sentido común de, de forma de ver las cosas para descubrir no solamente lo que estaba ahí, sino que lo que había detrás. Lo que podíamos decir que es el análisis, la reflexión de aquello que se mira. Por eso decía Platón que esta verdadera o esta nueva educación se tendría que ver como una óptica nueva donde aquello cotidiano ya se empieza a ver de una forma diferente, no como se mira todos los días. ¿Y cómo se puede hacer? Solo mediante la educación. Para Platón, la educación era importante para formar una sociedad justa. El sábado pasado hablábamos de detalles, así acerca que comentarios que la gente hace que esto es cultural, esto es cultural. No, podríamos decir que es la educación. Con este término que nos lo dice Platón, que la educación puede ayudar a formar una buena sociedad o una sociedad justa, es bueno, es bueno, porque estamos aclarando que no es escolarización, sino que estamos hablando de educación, formar a la persona en hábitos buenos, como lo hemos analizado en la clase pasada. A la vez, es interesante lo que nos dice Platón con respecto a la educación. Dice que es una vocación para aquel que ha sido formado y que aquel que ha sido formado, que está feliz, regresa a la caverna a sacar de la ignorancia a todos aquellos que están atados a los diferentes mitos, a los diferentes costumbres. Y mire qué interesante, una vocación, lo que hemos estado hablando de lo que es la vocación, es los hábitos, es llegar a lo que diríamos la virtud, esa virtud que nos va a ayudar a cada momento, a cada momento, a hacer las cosas. ¿Por qué? Por amor. Simple y sencillamente por amor. Este mismo llamado nos va a decir Platón
que va a exigir renuncia, va a exigir, va a exigir renunciar a todo aquello que le gusta a uno y si es posible hasta renunciar a aquellos conocimientos o aquellos criterios propios para que se puedan poner para el bien común de los demás. Entonces, por eso dice, va a decir Platón, que la educación va a permitir a que el hombre tome conciencia de la otra realidad, no solamente de lo que mira, sino que lo que decíamos anteriormente, lo que se mira después o lo que se mira, lo que va más allá de eso que se puede ver. Perdón por esto. La educación entonces va a ser para Platón el medio por el cual se puede liberar o se libera la persona a través de la ciencia y dice con la ayuda de lo que es la filosofía. Santo Tomás de Aquino nos va a hablar algo bien interesante en lo que es el enfoque teórico de la educación. Para él va a decir que es la conducción y promoción de la prole. Cuando habla de la prole, habla de la familia, habla del pueblo, habla del hombre. ¿Hacia qué? Al estado perfecto del hombre. Es lo que hemos hablado con anterioridad, lo que es el hábito, la virtud, el obrar feliz, como decía ahí una de las compañeras. Entonces, Santo Tomás de Aquino decía que a través de la educación el hombre busca el estado perfecto del hombre en cuanto hombre. O sea, no estamos hablando de una perfección más allá de lo que el hombre puede alcanzar, sino que está hablando de una perfección donde el hombre sea integral. Y ahí él pone dos elementos bien interesantes. Primeramente, la conducción, que es el trabajo del orientador. El trabajo del educador y la promoción mueve, dice, a favor del crecimiento intrínseco del educando. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a tomar de esta manera como una forma de perfeccionar al ser humano a la educación. Así también nos va a dar este pensamiento. Dice que la educación la va a vincular con a la nutrición, que reporta el bien al cuerpo en lo espiritual, que vincula la instrucción y enseñanza y que promueve el bien espíritu. Y nos va a decir que la educación va a ser algo, pero tan estrictamente necesario para el hombre, pues sin ella no puede dar cumplimiento de su ser. Esto es interesante. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino va a hablar esto? Porque decíamos, a través de la educación, el hombre se va formando, el hombre va llegando a su plenitud de ser, al obrar feliz. Y interesante decirlo que en la enseñanza es una ayuda, y el maestro es la causa del aprendizaje. En ningún momento va a decir que el maestro lo es todo. No, es nada más un coadyuvante del aprendizaje del discípulo. Quiere decir que el del discípulo depende el aprendizaje de todo lo que se está. Dice que no solo se trata de que el discípulo acoge y reedita los ideas o conceptos del maestro. Hay una definición, o por ejemplo, hay gente que cuando usted le pregunta qué es la educación, siempre nos vamos a lo que dicen los filósofos, a los que dicen los pedagogos, pero no. Tenemos que sacar nuestra propia definición, ya que el discípulo tiene una capacidad, una potencia activa para adquirir el saber. Nos va a decir Santo Tomás que el proceso del aprendizaje se establece en tres momentos, según lo que hace el maestro. Primeramente, que lo que hace expone del saber a la consideración de los discípulos. En ningún momento habla de imponer. Lleva dichos principios a sus conclusiones propias, o sea que el maestro ha estudiado, saca sus propias conclusiones y después propone ejemplos que el discípulo las pueda tomar, las pueda interiorizar y así las pueda asimilar y las pueda poner en práctica en su vida cotidiana. Otro que es importante hablarlo, ya de los tres que esta noche tocaremos, es lo de San Agustín. El San Agustín dice que el buen maestro, él habla del buen maestro, debe pretender enseñar unas disciplinas objetivas más allá de la subjetividad. Porque a veces hay maestros
que podemos decir, para mi opinión, a mi punto de ver, pero eso se debe de aclarar, porque una cosa es lo que yo piense, mi opinión, con lo que es. De San Agustín dice que el buen maestro debe poner primero lo objetivo verdadero que la propia subjetividad. Y ya después de haber expuesto la verdad, de haber expuesto lo objetivo a los alumnos, el alumno debe examinar según sus fuerzas, según la rectitud o falsedad, perdón, de lo que ha oído. Y si juzga es porque ha sido capaz de hacerlo, porque ve en sí la verdad misma siempre y cuando el juicio lo formula. O sea, quiere decir siempre de que para San Agustín la educación no es imponer. La educación, la educación es ponerle la objetividad al alumno y que él, por sus propios medios, pueda juzgar. Y si es capaz de hacerlo, dice, buscando la verdad, viendo la verdad en sí misma, en pocas palabras, el maestro ha logrado su objetivo. Con esto, queridos colegas, he querido compartir la primera clase virtual de una serie que tenemos en el transcurso de esta semana, deseándoles a todos muchas, pero